La defensa siciliana es la mejor defensa contra el peón rey y es la apertura más jugada en el mundo. Y si eres jugador de 1e4, de seguro la sufres. Y hoy, en este video, te voy a estar enseñando un moderno y potente sistema de ataque. Muy fuerte, pero a su vez fácil de aprender y fácil de jugar. Y sin estar memorizando complicadas variantes, para que puedas enfrentarla de manera exitosa. Yo soy Vidal Rodríguez, soy maestro FIDE y licenciado en educación. Esto es Ajedrez con Concepto, así que comencemos. Una vez que jugamos 1e4 y las negras responden con la defensa siciliana 1c5, entonces respondemos con la jugada 2 caballo c3, la cual busca prevenir que las negras hagan la ruptura central de d5 en buenas condiciones. Y después de que las negras respondan con la jugada 2 caballo c6, hacemos la potente jugada de alfil b5, el ataque Grand Prix acelerado. Hay varios sistemas de ataque Grand Prix, pero este es una versión mejorada de todos los demás. Y antes de ponernos a aplicar jugadas, debemos aprender las ideas. ¿Qué es lo que el blanco persigue con esta jugada de alfil? Entonces vamos a aprender primero las ideas y después engranamos las jugadas. Comencemos con la siguiente posición. Esta es la formación ideal de ataque del sistema de Grand Prix. Se asemeja a una apertura italiana pero con el peón en F4. O mejor dicho, a una apertura vienesa. El alfil de casillas blancas, que en este momento no está, falta, pero podría estar en la casilla C4 o en la casilla B5, según sea el caso. En el capítulo 2 ya hablaremos de esto. Aquí nos vamos a concentrar en el plan principal de ataque de las blancas y la importancia de que las blancas hayan puesto este peón en F4, lo cual permitirá a las blancas en determinado momento hacer la jugada de F5 para que se abra la columna F para el ataque. Además de que cuando el peón avance, abrirá la diagonal del alfil para que se una a la fiesta. Así como también, muy importante, abrirle el paso a la dama vía E1 o H4 para que se incorpore al ataque en el flanco de rey. Recordemos que para que un ataque sea exitoso debemos crear un cúmulo de piezas sobre el rey que vamos a atacar para que haya suficiente fuerza bruta para poder ejecutarlo. Y esto es precisamente lo que comienzan a hacer aquí el blanco con la jugada de dama E1. Y después de que las negras continúen con el desarrollo del alfil, por ejemplo alfil D7, pues entonces hacen la jugada de dama H4, llevando a la dama blanca a su casilla temática de ataque. Y cuando las negras colocan su alfil en C6, ya todo está listo para comenzar a tocarle la puerta al rey negro y hacemos la jugada de F5. Este peón que asemeja a un ariete, incluso si es necesario, se sacrifica. Todo con el objetivo de abrir la columna F y la diagonal para el ataque. Y después de que las negras continúen, por ejemplo, con B5, entonces se hace la jugada de alfil H6, ya que cambiar el alfil de fianchetto que protege al rey es muy importante para el ataque. Se dice que mientras un fianchetto tenga a este alfil, no se puede finalizar con éxito el ataque. Las negras pueden continuar con la jugada de B4, atacando al caballo de C3, pero ya está todo listo y las blancas pueden incluso olvidarse de este caballo y hacer la jugada de caballo G5 buena, formando lo que se conoce como el triangulito, una formación de ataque temática para atacar a cualquier fianchetto. Idea básica de esta variante de aperturas. Una vez que el blanco logra formar este triangulito sobre el rey negro, esto es lo mismo a tener al rival agarrado por el cuello, algo como esto. Y las negras solo les queda esperar la lenta agonía. Por ejemplo, las negras podrían continuar capturando el caballo de C3, pero después de esto las negras ejecutan toda su idea con la jugada de F por G6. Y digamos que las blancas capturan en B2 para amenazar la torre, pues simplemente continuamos con torre B1. Y ahora las negras deben hacer frente a este problema que tienen en el flanco de rey. Y recuerden, una vez que el triangulito está formado, no hay manera de escaparse. Y aquí las blancas con pieza de menos, incluso las negras están perdidas. Si las negras contestan, por ejemplo, con la jugada de F por G6, entonces se continúa con alfil por G7. Y después de rey por G7, entonces se gana con la jugada de caballo E6 jaque,
doble ganando la dama. Y si entonces en vez de capturar con el peón F, capturan con el peón H, entonces se continúa de la misma manera con la jugada de alfil por G7. Y después de que el negro capture en G7, entonces estamos a tiro de dar un mate en H7, pero no nos impide el caballo de F6. Pero para eso abrimos la columna F y hacemos la jugada de torre por F6. Y si las negras capturan con peón, entonces el mate es inmediatamente. Por lo tanto, deben capturar entonces de rey. Fíjense que tampoco les sirve hacer la jugada intermedia de torre H8 porque simplemente le haríamos torre por F7 y después de rey H7 a G8, entonces torre H7, amenazamos esto y no puede capturar porque el mate sería en F7. Entonces, las negras se ven obligadas a capturar la torre con el rey y tras esto entonces incorporamos la pieza que falta al ataque con la jugada de torre F1. El rey no puede regresar a su refugio por dama H7 y entonces tiene que salir a campo abierto con la jugada de rey E5, pero esto no puede durar mucho tiempo y las blancas hacen la jugada de dama F4 jaque. Y después de que el rey se vaya única a la casilla de D4, entonces el caballo, muy amenazante, regresa a la casilla F3 y le da jaque. Y después de que el rey vaya a C3 única, entonces las blancas hacen la jugada de dama de 2 mate. Y esto, amigos, es un ejemplo y esto sería la idea básica de todo este ataque. Pero vamos a ver otras variantes, vamos a ver cómo se pudo haber defendido el negro, qué podía haber hecho. Si en vez de capturar el caballo, por ejemplo, después de esta posición, si en vez de capturar el caballo hubieran hecho la jugada de caballo H5, entonces las blancas también hubieran ganado con la jugada de alfil por G7. Y después de rey por G7, entonces peón por peón. Recuerden que las negras no pueden capturar de peón por caballo E6 jaque. Entonces, después de que capturen con la jugada de H por G6, se recurre a la temática idea de torre por F7 jaque. Y después de que las negras capturen la torre, el caballo vuelve a la casilla de E6 jaque doble ganando la dama. Todas estas variantes que les estoy mostrando son ideas temáticas, es decir, unas ideas que se repiten una y otra vez en las partidas. Por ejemplo, si las negras en vez de hacer la jugada de caballo H5, entonces hicieran aquí la jugada de dama D7 para salir de la dama de este jaque doble, entonces también perderían con la jugada de peón por peón. Y después de que las negras capturen, en este caso, por ejemplo, de F por G6, continuamos con alfil por G7. Y después de rey por G7, ya no hay caballo E6, que sería jaque doble. Pero continuamos con la otra amenaza, que es la jugada de torre por F6. Y si el negro captura de peón, esto es mate inmediatamente en H7. Y si las negras capturan entonces de torre, entonces el mate es de con dama por H7, rey F8 única y dama H8 mate. Y entonces, amigos, esta es toda la idea básica de todo este potente ataque. Pero todo esto está muy primitivo, muy rústico, muy rudimentario. Debemos refinar todo esto y combinarlo con otra idea para que sea más efectivo. ¿Cuál es esa idea? Bueno, en el siguiente capítulo. Bien, como vimos en el capítulo anterior, el ataque de las blancas del Grand Prix es muy potente, pero las negras tienen una forma muy fácil de neutralizarlo, la cual es colocando este caballo en la casilla de 4, con lo cual de esta manera atarán a la dama blanca a la defensa de C2 y esta no podrá incorporarse al ataque vía E1, H4 como vimos anteriormente. Y si el blanco decidiera entonces cambiar caballo por caballo para liberar a la dama a la defensa de C2, entonces las blancas habrían perdido el caballo que formaba una parte del triángulo, el cual recuerdan que era el que amenazaba y el que apoyaba todos los mates en el capítulo anterior con caballo G5. Bueno, entonces este caballo lo habrían cambiado, habría desaparecido, con lo cual todo ese ataque ya perdería mucha de su fuerza. Es por eso que nosotros en esta posición vamos a hacer, después de 1E4 y C5 y una vez que las negras desarrollen el caballo C6, vamos inmediatamente por el caballo y hacemos la jugada de alfil B5 con idea de eliminar este caballo insofacto en el acto inmediatamente, ya que será la principal pieza que se oponga a nuestro ataque. En capítulos posteriores veremos qué pasa si en este momento las negras hacen la jugada caballo D4, para lo cual también tenemos preparados unos trucos bien interesantes que les quiero mostrar. Pero por ahora nos vamos a concentrar en las posiciones en las que el negro hace la jugada G6 o D6 o E6 o A6,
No importa, sería lo mismo. Tras esto capturamos el caballo de C6 y después de que las negras retomen con B por C6 le hemos doblado los peones, ya que aquí hay otro concepto importante que debemos conocer. Entonces después de esto continuamos con nuestro plan normal y hacemos la jugada de 3 y las negras continúan con su desarrollo normal de alfil G7 y nosotros seguimos montando nuestro esquema normal de ataque con la jugada de F4 y después de que las negras hagan la jugada de D6 continuamos con el desarrollo del caballo F3 y hemos montado nuestro esquema normal de ataque que conocemos del capítulo anterior. Y es aquí donde me debo detener para explicar el otro concepto importante de esta posición, más importante aún que el anterior y que incluso les dará más victorias si saben aplicarlo correctamente. Nótese que le hemos doblado los peones al negro en la columna C, con lo cual toda su estructura de peones pierde flexibilidad, pero vean que el peón de C5 no lo podemos atacar porque está defendido por un peón en D6 y el peón de D6 está defendido por otro peón en E7 y el peón en E7 está en su base y está muy lejos y así como tal esta estructura de peones de las negras es muy fuerte, pero solo necesitamos que el rival haga un movimiento inocente de peón como por ejemplo E6 para que todo se desarme. Ahora la base de la estructura está en la casilla de D6 y la cual está inmediatamente allí a nuestro alcance y solo debemos hacer la jugada de E5 para romper la base de la estructura de peones de las negras y ahora el peón de C5 quede completamente débil. Tanto si las negras capturan, el peón de C5 quedará débil. Tanto si las negras no capturan, seríamos nosotros por ejemplo los que pudiéramos capturar y hacer la jugada de caballo E4 por ejemplo y el peón de C5 quedaría bastante débil. O también si son las negras las que avanzan, el peón de C5 también quedaría débil. Y entonces, ok, ya tenemos la idea, pero ¿qué debemos hacer antes de hacer toda esta ruptura central? Primero poner nuestro rey a seguridad y enrocar. Y después de que las negras hagan la jugada de caballo E7, ahora sí tenemos todo preparado y hacemos la ruptura de E5. Y noten que ahora hemos cambiado de plan, ya que ahora esta debilidad en la estructura de las negras es más potente que incluso el ataque que teníamos preparado en el flanco de rey. Las negras se deciden por el mal menor y hacen la jugada de D5 para mantener la estructura de peones lo más compacta posible. Pero vean el peón de C5 que ha quedado completamente débil sin que ningún otro peón lo pueda defender. Y después de esto las blancas ejecutan el plan típico de ataque a esta debilidad, el cual consiste en hacer la jugada de caballo A4 que lo ataca inmediatamente. Y una vez que las negras hagan la única jugada para defender lo que sería la jugada de dama A5, se procede inmediatamente con la jugada de C4 para inmovilizar la debilidad y que ésta no se pueda mover y no escape. Además de que la dama pasa a defender el caballo de A4. Las negras continuaron con la jugada de caballo F5 y las blancas continuaron con la temática jugada de B3 para solidificar el punto C4 y defender también al caballo de A4. Y más importante aún, abrir la diagonal A3 F8 para que el alfil pueda atacar al peón desde esta casilla. Las negras continuaron con enroque corto y ahora las blancas hicieron la también temática jugada de dama E1 buena para eliminar al único defensor de la casilla C5. Y después de que las negras hicieron la jugada de dama por E1, torre por E1, ya no hay más nadie quien defienda al peón de C5 y pocas jugadas después las negras terminarán perdiendo un peón. Pero no solamente perderán un peón, nótese al alfil blanco de las negras, en donde no encuentra juego por ningún lado. Está hecho un completo asco. No se cambia un alfil por un caballo por nada. Si se cambia un alfil por un caballo es porque logramos compensaciones posicionales como esta. Toda esta idea que ejecutan las blancas es la misma idea que ejecutan las negras en la defensa en Iso-India. Potente defensa que se juega contra el peón dama de las blancas y que próximamente estaré cubriendo en este canal. Recuerda, si te está gustando mi contenido, no olvides en suscribirte. Tan solo tienes que mover un dedo y me ayudas un montón a seguir creando contenido de calidad para ti. Y ahora que ya conocen las ideas básicas de esta apertura, vamos ahora sí a armar las jugadas. ¿Pero cuándo? En el siguiente capítulo.
Entonces, conociendo las ideas, ahora sí vamos a aprender las jugadas. Después de que hacemos la jugada 1E4 y las negras responden con la defensa siciliana, entonces proseguimos con la jugada 2 caballo C3 que evita que las negras hagan la ruptura central de 5 en buenas condiciones. Y después de que las negras desarrollan el caballo a C6, vamos inmediatamente por él con la jugada de alfil B5. Y si las negras hacen D6 o G6 o E6 o A6, procedemos inmediatamente a eliminar el caballo con la jugada de alfil por C6. Eliminamos el caballo que puede venir a D4 a estropear nuestro plan de ataque y aparte que le doblamos los peones. Después de esto entonces continuamos con la jugada de D3. Hacer D3 en este momento es importante ya que si hiciéramos F4 el blanco podría hacernos la jugada C4 y buscar desdoblarse ese peón. Entonces hacemos primero la jugada de D3 y después de que las negras continúen con G6, entonces continuamos con nuestro plan de ataque con F4. Si las negras en vez de hacer la jugada de G6 hicieran la jugada de E6, entonces el plan ya ustedes también lo tendrían claro. F4, caballo F3, enroque y buscar la ruptura central de 5 minando la base de peones que defiende al peón de C5 para posteriormente atacarlo como en el capítulo anterior. Entonces las negras no continúan con E6 sino que hacen la jugada de G6. Entonces nosotros hacemos la normal de F4 y después de que las negras hagan alfil G7 desarrollamos nuestro caballo F3 y hemos montado nuestro esquema normal de ataque. Las negras continúan con la jugada de caballo F6 y las blancas con enroque. Y después de que las negras también enroque, entonces tenemos todo preparado para el ataque con la jugada de dama E1 vía H4 metiendo presión al rey negro. Las negras en este ejemplo continuaron con la jugada de torre B8 y no debemos precipitarnos haciendo dama H4 inmediatamente, ya que en el momento que desarrollemos el alfil la torre tal vez podría entrar en B2 y crear algún tipo de contrajuego. Entonces no tenemos ningún tipo de apuro y antes de hacer dama H4 hacemos la jugada B3. Las negras continúan con caballo E8 para amarrar la dama a la defensa del caballo de C3. Entonces simplemente respondemos con la jugada de alfil D2 que defiende el caballo y desarrollamos piezas. Y después de que las negras continúen con caballo C7, ahí sí ya tenemos todo listo y podemos proseguir con la jugada de dama H4. Si las negras en este momento no hicieran nada, nosotros podríamos continuar como en el capítulo 1. Haríamos la jugada de F5 para continuar con alfil H6, seguido de caballo G5, armando el triangulito. Y si queremos también podemos incorporar la torre al ataque vía F3 H3, lo cual sería muy peligroso para las negras. Es por eso que las negras sí hacen algo para oponerse a este ataque y entonces hacen la jugada de E6, con lo cual nos frustran nuestros planes de ataque ya que la dama no va a poder permanecer en la casilla de H4. Entonces tendríamos que moverla o cambiarla. En este caso la cambiamos. ¿Por qué? Porque el rival ha movido el peón E. Y entonces recordemos el capítulo anterior y la importancia cuando las negras mueven ya este peón. Cambiamos las damas y entonces ahora cambiamos de plan. Después de torre por D8, entonces socavamos la base de la cadena de peones con la jugada de D5. Y después de que las negras continúen con D5, entonces este es el nuevo punto de ataque. Y continuamos con la jugada temática de caballo A4 que ataca el punto débil. Y después de que las negras lo defiendan única con la jugada de alfil F8, continuamos con la jugada de C4 que bloquea la debilidad y evita que las negras la muevan y la avancen, quedando con una posición ventajosa. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, este siguiente. En esta posición juegan las negras. Aquí no hicieron la jugada de torre B8 que presiona el peón de B2, sino que continuaron inmediatamente con la jugada de caballo E8. Ahora, como no hay presión en B2, podemos irnos inmediatamente con la jugada de dama H4. Y las negras contestaron con la jugada de F5, lo cual frustra nuestros planes ya que no permite que el peón F avance para que la columna F pueda abrirse ni el alfil pueda entrar en juego. Y ahora, si esto nos llegara a pasar, ¿qué hacemos? Bueno, no nos podemos saber todas las jugadas. Nadie se sabe todas las jugadas. Para eso jugamos por concepto. Y entonces, ¿qué falta por hacer en esta posición? Bueno, falta desarrollar el alfil. Y entonces hacemos la jugada de alfil D2. Y después de que el negro haga la jugada de caballo C7,
¿Qué hacemos en la posición? Bueno, ¿qué falta? ¿Quién falta por desarrollar? Falta por entrar en juego la torre de A1 y entonces hacemos la jugada de torre a E1. Si quieres ver un video donde hablo sobre los conceptos de apertura, te lo dejo aquí en las etiquetas para que puedas revisarlo. Y vean ahora cómo las negras han puesto todas sus piezas en armonía y desarrollado. Independientemente de lo que pase, las negras han jugado bien. En esta posición, las negras continuaron con la jugada de caballo E6, lo cual constituye un error y terminaron perdiendo después de peón por peón, ya que si peón por peón, entonces se hace la jugada de torre por E6 y después de alfil por E6, caballo G5 y terminaron perdiendo por ataque. Eso fue en esta partida. Pero si en vez de hacer la jugada de caballo E6 mala, las negras hubieran continuado con la jugada de E6 que expulsa a la dama de la casilla de H4, ¿qué hubiéramos hecho? Bueno, creo que ya debemos saberlo. Con la típica maniobra de dama por dama y después de torre por dama, entonces socavamos la base de la cadena de peones en D6 con la jugada de E5 buena. Y después de que las negras cierren, volvemos con la temática caballo A4 que ataca al peón. Y después de alfil F8 para defenderlo única, continuamos con la temática jugada de C4 con ventaja. Pero hay veces en las que el rival juega bien y no podemos capturar inmediatamente el peón de C5. A veces el blanco puede atacarlo 2 veces y el negro puede defenderlo 2 veces o incluso puede atacarlo 3 veces y el negro puede defenderlo 3 veces y el juego queda allí trancado. ¿Qué hacer en tales posiciones? ¿Cómo es el plan? Dejemos que sea el mismo ex campeón del mundo Garry Kasparov el que nos lo explique en el siguiente capítulo. De todas formas, si alguien quiere, en la descripción le dejo un link de descarga y el estudio de Lichess, donde pueden encontrar todo el estudio con variantes y partidas modelos completas. Y ahora sí, vámonos al siguiente capítulo. Muy bien, el ex campeón del mundo en una simultánea y que lleva las piezas blancas llegó a la misma estructura que venimos hablando. ¿Y cómo continuó? Bueno, ya no lo sabemos de memoria, con la jugada caballo A4 que ataca el peón de C5. Y después de que las negras continuaron con la jugada de A5, Kasparov continuó igual que anterior con la temática jugada de C4, bloqueando al peón de C5 y evitando que la debilidad no vaya a ninguna parte. Torre E8 por parte de las negras y Kasparov continuó igual que todo lo que hemos estudiado con la jugada de B3 para solidificar el punto de C4 y para darle la casilla A3 al alfil para que venga a atacar el peón. Las negras continuaron con la jugada de caballo D7 que amenaza romper N5, tras lo cual Kasparov cerró la posición para que el alfil de ninguna manera se activara por ninguna diagonal. Las negras continuaron con la jugada de F6 y Kasparov con la misma jugada de alfil A3 que ataca el peón. Como ven, Kasparov hace el mismo fuerte plan que estamos aprendiendo. Las negras continuaron con la jugada de F5, cerrando la posición en el flanco de rey. Y ahora las blancas continúan con una idea que también deben conocer, la jugada torre a C1, la cual amenaza C por D5, C por D5, tras lo cual la torre entraría al juego con la presión sobre el peón de C5. Si fuera necesario, doblaríamos las torres en la columna C para que ésta meta más presión sobre el peón de C5 para poder capturarlo. Entonces es por esto que las negras hacen la jugada de D4 para evitar de que la columna C se abra y pierdan el peón de C5 inmediatamente. Entonces, después de esta jugada de D4, se ha cerrado todo el juego. Y aquí llega el momento más importante de este capítulo. Las blancas tienen ventaja en el flanco de dama, tienen un punto muy débil al cual siempre atacar, lo cual hace de que las piezas negras estén amarradas a la defensa de ese peón. Pero 2 atacan y 2 defienden, y si fuera el caso 3 atacan y 3 defienden. He visto incluso jugadores de alto rating FIDE pedir tablas en tales posiciones ya que no ven la manera de entrar y que desconocen el concepto de la doble debilidad. Para ganar en ajedrez no nos basta con una debilidad. Debemos tener 2 debilidades a las cuales atacar. Una para que ate las piezas del rival y la otra en el otro lado del tablero, en el otro flanco. El rival podrá defender una, pero no podrá defender las 2 eficazmente al mismo tiempo. Es por eso que Kasparov en este momento continúa con la jugada de H3. Buscando abrir el flanco de rey y el rival no podrá defender eficazmente al peón de C5,
a la vez que podrá defender eficazmente a su rey, tal cual como lo veremos en esta ilustrativa partida. Las negras continuaron con la jugada de H6 y Kasparov con el último preparativo con la torre a la E1. Alfil A6 por parte de las negras y ya suenan los clarines de guerra con la jugada de G4 abriendo el flanco de rey. Las negras continuaron con G6 para mantener defendido el peón en F5. Rey H1 por parte de Kasparov para darle entrada a la torre. Rey F7 por parte de las negras y Kasparov ya continuaba con peón por peón. Y tras peón por peón hacía la fuerte jugada de caballo H4 introduciendo a la dama en el flanco de rey por medio de la casilla H5. Las negras se veían obligadas a hacer la jugada de alfil por H4 y después de esto ya perdían uno de los defensores del punto de C5. Kasparov responde con la jugada de dama H5 jaque y después de que el rey se mueva a E7 captura el alfil con jaque y el rey se ve obligado a regresar al flanco de rey con rey F7. Las blancas continuaron con la temática torre G1 entrando en la columna y las negras la pelean con la jugada de torre G8 y las piezas negras que defendían el punto de C5 ya han desaparecido y las blancas ya pueden continuar con la jugada de caballo por C5. Las negras continuaron con la jugada de torre por G1 y después de torre por G1 hicieron la desesperada jugada de caballo F8, tras lo cual Kasparov continuó con dama F6 y las negras se rindieron ya que esto era una masacre. Si las negras continuaban con rey E8, entre otras muchas más, se podía continuar con la jugada de torre G7 seguido de entrar acá, aparte que le están comiendo N7, aparte que el alfil domina la casilla. Importante capítulo dedicado al concepto de la doble debilidad. Ahora sí, pasemos al último y más importante capítulo de este video, al capítulo donde las negras no se dejan cambiar el caballo por el alfil y hacen la jugada de caballo D4 buena, donde también tenemos una receta preparada. Muy bien, entonces llegamos al último y más importante capítulo. Entonces, ¿qué haríamos si en dado caso de que hiciéramos la jugada de alfil B5 de Grand Prix acelerado, las negras respondieran con la jugada de caballo D4? Y tras esto frustraría los planes que tenemos preparados de antemano. Pues bueno, no pasa nada y simplemente hacemos la jugada de alfil C4 que ataca el punto de F7. Y si las negras continúan ahora con la muy común jugada de hacer la jugada de G6, entonces continuaríamos con la jugada de caballo F3 buena, aprovechándonos del orden de jugadas que nos brinda el Grand Prix acelerado en donde aún no habíamos movido el peón F. En este momento no tiene sentido hacer la jugada de F4 ya que los planes que conocíamos anteriormente no los vamos a poder ejecutar. ¿Por qué? Porque la dama está atada a la defensa del punto de C2 y la dama no podría ir al ataque vía H4 por estar defendiendo este peón. Aparte de que no le doblamos la estructura de peones a las negras. Y si en dado caso las blancas decidieran hacer la jugada de caballo por F3, caballo F3 y cambiar el caballo en D4, entonces uno de los protagonistas del ataque en el flanco de rey, el caballo en G5, habría desaparecido. Por lo cual, dicho ataque en el flanco de rey habría perdido muchísima fuerza. Pero como dije anteriormente, no pasa nada y simplemente hacemos la jugada de caballo por F3, ya que tenemos otro plan también muy potente con el caballo por delante del peón. Ya que si las negras continúan con la jugada normal, que es hacer la jugada de alfil G7, entonces nosotros continuamos con la jugada de caballo por D4 y después de C por D4 entonces hacemos la jugada de dama F3 y estamos amenazando un vulgar mate del pastor sobre la casilla F7. Fíjense que esto no sería posible si ya tuviéramos el peón en la casilla de F4. Si las negras continúan con la jugada de E6 para oponerse a la acción de este alfil, entonces el blanco continúa con la jugada de caballo B5 buena, amenazando entrar en la casilla débil de D6. Y si las negras hacen la jugada de D6 para que la dama pase a defender esa casilla, entonces el blanco continúa con la jugada de dama A3 buena, la cual le mete mucha más presión sobre el punto de D6. Las negras no pueden defender este peón retrocediendo su alfil F8 porque entonces perderían limpiamente un peón con caballo por D4.
Es por eso que las negras tienen entonces que hacer la jugada de rey E7 para defender este punto. Pero entonces ahora el rey negro ha quedado en el centro del tablero, no va a poder enrocar, con lo cual quedaríamos con mucha ventaja. Aquí podríamos continuar con la jugada de C3, buscando abrir el centro. Y que después de D por C3, D por C3, entonces el centro se ha abierto, el alfil saldría a atacar al rey, la torre vendría a atacar el punto D6 y simplemente enrocaríamos, con lo cual tendríamos muchísima ventaja. Esta trampa de aperturas yo caí en ciertas ocasiones antes de conocerla con las piezas negras y es por eso que hoy se las recomiendo con las piezas blancas. Recuerden que en la descripción les dejo un link para que vean la partida completa y cómo Hou Yifan, que llevaba las piezas blancas, le metió una miniatura de tan solo 19 jugadas a la Pia Kramlin, dos jugadoras del más alto rating mundial. Y ahora entonces, ¿cuál es la manera correcta de las negras jugar esta posición? Bueno, entonces la manera correcta de las negras jugar esta posición es que después de la jugada de caballo D4 buena, alfil C4, hagan la jugada de E6 para oponerse al alfil. Y si este fuera el caso y esto les pasa, yo les recomiendo ahora hacer la jugada de caballo G2, desarrollando entonces ahora el caballo por E2. Otra de las ventajas de poder jugar el Grand Prix acelerado, en donde no hemos definido ni el peón ni el caballo. Aquí la continuación principal de las negras es hacer la jugada de caballo F6, tras lo cual nosotros simplemente enrocamos. Y las negras aquí deben continuar con la jugada de A6, ya que se hicieran la también muy común que hacen, un error muy típico que hacen aquí, es hacer la jugada de D5, mala, abriendo el centro con el rey en el centro, tras lo cual nosotros continuaríamos con la jugada de E por D5 y después de C por D5 entonces haríamos la jugada de caballo por D5 buena, ya que después de caballo por D5 entonces haríamos la jugada de caballo por D4 y después de C por D4 haríamos la potentísima jugada de dama H5 amenazando al caballo de D5 y este no podría moverse porque entonces las negras recibirían mate inmediatamente en la casilla de F7. Es por esto que la única jugada de las negras en esta posición es hacer la jugada de alfil E6 y entonces las blancas continúan con la fuerte jugada de torre E1 amenazando nuevamente al caballo porque el alfil está clavado y amenazando ahora también torre por E6 porque el peón F estaría clavado por la dama de H5, con lo cual el blanco recuperará la pieza inmediatamente. Por ejemplo, si las negras hicieran la jugada G6 para expulsar la dama de esta diagonal, pues nos comemos el caballo ya que el alfil está clavado por la torre. Y si entonces hicieran, por ejemplo, la jugada de caballo F6, bueno, entonces las blancas hacen la jugada de torre por E6. Y si las negras se tapan con alfil E7, continuamos con torre por caballo, ya que el punto de F7 estaría débil y entraríamos posteriormente allí. Entonces, si hicieran también la jugada, por ejemplo, de caballo F4, el jaque en B5 sería completamente mortal. Si el rey iría a E7, esto sería jaque y después nos comemos el caballo. Por lo tanto, la única jugada que le queda a las negras es hacer la jugada de alfil E7, tras lo cual continuamos y recuperamos la pieza inmediatamente con torre por E6. Y después de que las negras enroquen, continuamos la fiesta y sacrificamos la torre con la jugada de alfil por D5. Y después de peón por torre hacemos alfil por E6 jaque. Y después de rey H8 entonces hacemos la jugada de alfil F5 que amenaza mate. Y a las negras no le queda otra que regresar la calidad y hacer torre por F5, ya que si haría H6 esto sería muy potente. Y si hacen G6 mala, alfil por G6 y no sé cómo van a evitar la jugada de dama por H7 posteriormente. Entonces tienen que hacer la jugada de torre por F5 y después de dama por F5 las blancas han ganado dos peones y tendrían una ventaja decisiva. Es por eso que hacer la jugada de D5 es mala y entonces las negras deben hacer entonces es la jugada de A6 y tras esto nosotros simplemente continuamos con D3 y ahora las negras deben jugar B5. Si hicieran nuevamente D5, que también la vuelven a hacer, sería el mismo tema táctico que vimos anteriormente. Entonces deben hacer es, en vez de otra vez D5, deben hacer es B5. Entonces nosotros hacemos alfil B3
Y si ellas continúan aquí, por ejemplo, con alfil B7 o alfil E7, entonces nosotros hacemos caballo por D4 y después de ese por D4, caballo E2, quedaríamos con ventaja. Entonces, es por eso que ellas deben hacer aquí la jugada de caballo por B3, capturando el alfil. Y después de A por B3, entonces continuarían con alfil B7. Y nosotros haríamos la jugada de caballo G3, para que después de que las negras hagan D6, entonces nosotros volvemos con nuestro esquema de ataque y hacemos la jugada de F4, buscando hacer la jugada de F5. Y por fin hemos terminado, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejarme un like, un comentario y suscribirse al canal. No olviden que en la descripción les dejo un link para que puedan descargar las partidas y verlas todas completamente si les interesa. Nos vemos en el próximo video.